Oración por los amigos. Señor, queremos ir en compañía, unidos en el amor. Protege nuestra amistad. Hazla sincera y fiel en la entrega. Que haya siempre en nosotros confianza total, intimidad plena. Jamás el temor ni la duda. Amigos de verdad y de todas las horas. Señor, queremos ser amigos que esperan sin cansarse, que escuchan sin fatiga, que acogen con cariño, que dan con amor. Ayúdanos a encontrarte en nuestra amistad, que así sea. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al jueves 19 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa Centro. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que están en la sala y que nos ayudan todos los días, madrugando, preparando, participando de esta liturgia. Dios les bendiga. A todos los que nos ayudan a compartirla a través de las distintas redes, de los distintos medios, que nos ayudan a que este video llegue a muchas personas, familias, comunidades, parroquias. Dios les bendiga y les pido que no se cansen, que no lo dejen de hacer, que no nos imaginamos el alcance que tiene, que no lo alcanzamos a imaginar. Y es una bendición para muchos. Bendito y alabado sea Dios. Así es que ánimo y para adelante, nunca para atrás. Lucy, muy buenos días. El Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días a todos los que están en sala, a los que nos verán más adelante. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a invitar al Señor que sea el personaje principal, que sea Él, por medio de su Espíritu Santo que nos guíe para esta mañana poder discernir la palabra. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos la bienvenida y te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por esta nueva oportunidad de reunirnos nuevamente para escuchar tu palabra, Señor. Quedamos atentos, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Cada día tenemos más sed de oír tu palabra, Señor. Danos, Señor, la gracia de oírla, de discernirla y de ponerla en práctica, Señor, y de llevar ese mensaje a aquellos lugares donde es difícil llegar, Señor. Que seas tú con tu amor, con tu misericordia, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Escuchemos con atención. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio, no duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia,
amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en un momento de silencio, silencio también interior, que esta palabra pueda hacer eco en lo más profundo para que así podamos discernir y compartir con nuestros hermanitos lo que el Señor nos regala a cada uno. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? No veo. Nancy, Yo, adelante. a Nancy, muy buenos días nuevamente. Uy, esa frase final del Evangelio me llegó muy, muy, muy al corazón. De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo. A veces nos desgastamos, pero nos desgastamos en energía, en tiempo, en espacio, en todo, incluso pasando por encima de nosotros mismos por las cosas del mundo, por las cosas pasajeras, las cosas que tienen fecha de caducidad. Bueno, así no tengan fecha de caducidad, no son eternas para nosotros. Ayer escuchaba un de esas personas cuenteras y contaba, no lo voy a contar todo por el tiempo, pero uno de los, de lo que narraba, una de las situaciones que narraban era de un rey que pidió a sus sabios que cuando muriera le colocaran todas las cosas de valor en el piso, al lado alrededor del ataúd. Y le decían que para qué. Y él decía, pues para que la gente vea que así tenga mucho, yo me muero y nada me llevo. Nada, absolutamente nada me llevo. Es más, terminaba el Señor diciendo, y ahora menos que me creman. O sea, me entregan quedos en cenizas.
de verdad que a veces nos desgastamos tanto, tanto, tanto. Mire que el Señor aquí le habla a dos grupos, a todos, y a todos nos dice eso, pero también le habla de manera especial a los discípulos en la primera parte. Nos dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, pero y que es desechado por los mismos hombres, ¿sí? A veces nosotros somos desechados, nos desechamos nosotros mismos en el camino del Señor, desechamos la cruz, no tiene necesidad de desecharlo. Hay un dicho que dice, no me empujen, yo me tiro sola. Precisamente por eso, por andar enfrascados en los afanes del mundo, incluso con las personas. Nos habla el Salmo que de dicha, hace unas semanas hablábamos de dicha y me acordé que de las bienaventuranzas, y me acordé. Cuando yo empecé, me decían, el objetivo del Señor, lo que Dios quiere para nosotros es que seamos felices. Sí, Él quiere que seamos felices, dichosos. Y en esa dicha Él nos enseña dos caminos. De esos dos caminos nos habla, creo que la primera lectura. Nosotros elegimos, aquí no hay puntos medios, no hay opciones. Yo no le puedo servir a dos señores al mismo tiempo. Si elijo el camino que es el Señor Jesús, si elijo ese camino, de pronto voy a tener dolores, obvio. Recordemos la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿sí? Va a ser más difícil, pero me va a llevar a esa dicha. Y el Señor me va a acompañar, me acompaña siempre, Él me ampara, como nos lo relata muy bien el Salmo. Pero si elijo el otro, inevitablemente, pues no voy a llegar a donde el Señor quiere que llegue. Qué bueno que elijamos el primero, el Señor, que caminemos con Él a pesar de, y que dejemos de gastar nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro todo en los afanes del mundo que finalmente no nos lleva a nada. No quiere decir que no trabajemos, pero prioricemos primero el Señor, y recibamos la dicha de estar siempre con Él, a la manera de Él, no a la nuestra. Porque a veces sí elegimos ese camino, pero, Señor, con mis condiciones. No, esa es la manera del Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, Nancy. Ruth, adelante. Hola, mi Lucy Bella. Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga. Bueno, yo hoy voy a tomar lo de la primera lectura, pues recordando desde el domingo, ¿no? Que el Señor nos coloca sus mandamientos para que los cumplamos. Pienso yo hoy, dice, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y digo yo, toma de decisiones. Tomar decisiones es difícil. Es difícil para en la vida cotidiana cada uno de nosotros. A ver, nosotros podemos pensar a veces cuál fue la mayor decisión difícil para tomar, pero pues a veces como que todas son medio difíciles, pienso yo, pero habrán unas mucho más difíciles. Y los que hemos pasado por todo esto, eh, me pongo a pensar hoy, elegir entre vivir o morir. Y sería fácil, muy fácil decir, no, yo quiero vivir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y, pero lo que el Señor a mí me dice hoy, por ejemplo, o pienso yo también, ¿por qué es tan difícil seguir al Señor? ¿Por qué para mí es tan difícil seguirlo? Porque hoy digo sí y mañana con mis acciones, con mi pensamiento, bueno, con todo, digo que no. Y, y podemos a veces pensar la bondad de Dios y está ahí, siempre, siempre la misericordia de Dios está ahí, ese pacto, esa alianza siempre está, pero es que yo soy la que tomo la decisión. Eh, si es fácil, si es difícil, si de pronto digo yo que hacer esa elección en realidad me va a beneficiar
o tal vez sin pensarlo la tomo, pero tengo que estar segura qué es lo que quiero. Yo creo que tiene que haber un propósito, un propósito. El Señor nos dice que seamos obedientes, que sigamos sus preceptos, que sigamos lo que nos conviene, pero recuerdo yo también, por ejemplo, en el caso del hombre rico, cumplía todo, todo lo cumplía, él hacía cumplía las leyes, pero cuando el Señor le dijo, deja todo y ven en pos de mí, ¿cuál fue la elección? Y así hoy me dice el Señor a mí, voy a dejar todo y no quiere decir, bueno, voy a dejarlo. Pero sí, hay que quitar apegos, hay que abrir, hay que quitar tantas cosas de nuestra vida. Y yo creo que en esta cuaresma que el Señor nos está invitando, que nos da la iglesia este espacio para poder nosotros como interiorizar, mirarnos hacia adentro y a ver en qué estoy fallando, porque el Señor no tuvo ningún reparo en venir y dar la vida para mi salvación. Eh, Él tomó la decisión, para el Señor tampoco fue fácil entregar a su Hijo para que yo sea salvo. Y, y digo yo, pues, que sea la acción del Espíritu Santo y como lo dice en el Evangelio, dice el Señor nos invita a que lo sigamos. Yo creo que elegir al Señor eh, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Él, cuando vivimos bajo la acción de su gracia, porque es la gracia de Dios, recordando siempre que Él no es por nuestras fuerzas, y si no, no podríamos hacer absolutamente nada. Es la gracia de Dios en nosotros, recibir esa gracia, tratar de que el Espíritu Santo siempre actúe en nuestra vida y sabiendo que Él es el que esas tomas de decisiones, Él nos va a ayudar, solo Él y nadie más, porque por mis fuerzas no cumpliría absolutamente nada, es por amor, por gracia, todo eso, o sea, en esa gratitud de ver a ese Dios que vino para salvarme, que me ha dado misericordia, que me ha amado por sobre todas las cosas. Eh, Eso yo creo que es lo que vale la pena. O sea, vale la pena cuando uno en realidad entiende ese amor de Dios y lo vive. Eso es lo que la palabra me dice hoy. Dios les bendiga grandemente. Amén, Ruth. Gracias. ¿Quién más? Dora, buenos días. Adelante, buenos días. Em, Nosotros en diciembre, cuando llega el mes de diciembre, hacemos balance de lo que se hizo en el año, si se cumplieron metas, que nos costó más trabajo, que logramos o que no, que el año anterior que nos habíamos propuesto y el año que estamos haciendo el balance, si se logró o no. La cuaresma, pues es un tiempo igual, pero de otra manera. En diciembre de pronto consideramos metas, no quiero decir que solo sea eso, pero en su mayoría son metas del mundo, ¿cierto? El que se propuso comprar su casa, si pudo reunir en ese año para la cuota inicial, o el carro, o el que iba a iniciar el posgrado, bueno, tantas cosas con las que vivimos, vive nuestra humanidad. En la cuaresma es otro tipo de balance. Nos invita como a revisar la dirección de nuestra vida desde el interior. Si hemos avanzado, si hemos crecido, si el hombre viejo está ahí sentado en nuestro corazón, en nuestra fe, o si hemos avanzado. Em, Nos sitúa como eh, para iniciar como retomar el camino. Tenemos la proposición todo el tiempo de dos caminos, ¿no? El camino largo y difícil, el de la cruz, que es el de nuestro Señor Jesús, o la banalidad, el hoy, el aquí y el ahora,
es que yo solo tengo esta vida y yo me voy a morir y no sé si al otro lado que habrá, nadie ha venido para contar. Bueno, mucha palabrería de lo que se dice en el mundo. Es una invitación de verdad a revisar nuestro interior, cómo nos vamos acercando más a esa vida plena que nos ofrece el Señor cuando ya no estemos aquí, a esa vida eterna, a a ese camino que tenemos que transitar. El bien pues nos llena de felicidad, ¿cierto? Nos conduce a una vida plena, a sentir las bendiciones de Dios. Cuando hemos sentido, cuando hemos cedido, digamos, a las idolatrías o al, a la carne, no sé, tenemos otra vez como que hacer un retroceso, como que devolvernos, como que arrepentirnos y volver a empezar. Entonces, siento yo que es otro tipo de balance más importante, porque es el balance que hemos de tomar para continuar el camino para la vida eterna. Es como hablo la Sagrada Escritura para mí hoy. Amén. Amén, Dorita, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Bueno, Yo, Nidia. Nidia, adelante, buenos días. Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy Él me habla, perdón, que sepa distinguir del bien y del mal, que también no debemos estar adorando, así como decían las hermanitas, otras de pronto ídolos, o hay personas que de pronto siguen creyendo en espiritistas, en cosas que no deben, teniendo ahí a nuestro Señor Jesucristo. Y nos está hoy también invitando a seguir perseverando, a ver para buscar la conversión en nuestras familias. Y también me está invitando hoy a seguir enseñando, ir y enseñar el Evangelio, y que siga siendo esa misionera. Nos está invitando a prepararnos para esta misión que ya se está acercando desde ya, para que empecemos a buscar esa salvación y a que carguemos la cruz de verdad y lo sigamos, pero que sea sinceramente, con amor, con entusiasmo, con sabiduría. Entonces, hoy me invita a que si lo siga sin temer ni nada, porque Él está ahí conmigo. Amén. Amén, Nidia, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, voy a dar mi compartir y si alguien más se anima, entonces puede abrir su micrófono. Bueno, en la primera lectura, en el libro del Deuteronomio, ya lo han dicho, lo decía también Nidia, presentan dos caminos, el camino del bien, el camino del mal, el de la vida y el de la muerte. Y muchas veces nos confundimos con este tema, porque a veces creemos que el buen camino es cuando no le hacemos mal a nadie, es cuando no mato a nadie, cuando no robo, cuando me dedico a trabajar. Y muchas veces que el camino del mal es el pecado como tal, lo que llamamos nosotros pecado. Que si vivo en unión libre es pecado, que si dije mentiras es pecado. Bueno, en fin, se nos pueden confundir muchas cosas. Bueno, en cuanto al pecado, quiero aclarar algo y es que recordemos que siempre nos han dicho, y es que el pecado como tal es darle la espalda a Dios, es vivir al margen de Dios, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos lleva a nosotros a cometer cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Bueno, y eso era para hacer como una pequeña aclaración.
En el buen camino, lo que nos muestra el Señor hoy, los dos caminos, es cuando nosotros decidimos elegir el buen camino, irnos por el camino equivocado. Entonces, muchas veces en nuestro afán de sacar las cosas adelante, lo decía Nidia, de acudir al espiritismo y todas estas cosas, conocen historias reales que he conocido en el entorno de mi vida a personas que a veces están buscando así como que a Dios para una sanación, por una enfermedad o por algo, pero el desespero o la falta de fe los lleva a acudir a cosas que no, pues que no son de Dios. Entonces acudimos, sí, a la brujería, acudimos a San Gregorio, ¿por qué no? Porque dicen que San Gregorio sana, que San Gregorio opera. Bueno, a mí nunca me ha cabido en la cabeza como una persona que ya no vive puede operar a alguien sin abrirle la panza, por decirlo de alguna manera. Dicen que sana a las personas, pero esto no garantiza que dé la salud porque creo que lo tengo más adelantico, es donde una cosa es sanarse con la gracia de Dios y otra cosa es pues sanarse solamente, pero pues se pierde pues el alma porque pues es algo que no está bajo la voluntad de Dios, ya que no viene de Dios. Entonces están esos dos caminos, o camino con el Señor, conociendo su palabra, conociéndolo a Él, permitiendo tener un encuentro personal con Él, porque a veces podemos tener el conocimiento de la palabra, no sabemos la Biblia al derecho y al revés porque la hemos leído muchas veces, pero si no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, desde sentirme amada por Él y sentir yo ese amor por Él, digamos que el conocimiento pasa como a otro plano, porque ya lo hago como un conocimiento más como leer cualquier libro, más no como ese encuentro que es con el Señor. Cuando yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, pero también he tenido un encuentro con el Señor, la puedo vivir en el amor de Dios, que es diferente al conocimiento. Entonces es eso, elegir ese buen camino. ¿Qué es el camino estrecho? Sí, claro que es difícil, es muy difícil porque hay muchas cosas que nos cuestan, hay muchas cosas que, ay, a veces por eso también las personas pues siguen mejor el otro camino que es el más amplio, más fácil y todo, pero es el que nos lleva a perder. También viene acompañado de una promesa. La promesa dice que si cumplimos los decretos, que si cumplimos todo lo que pues el Señor tiene en su palabra, pues Él nos dará larga vida, que no nos apartemos del camino del Señor. Mire que muchos hermanitos se quedan en el camino, muchas veces por el trabajo, porque se desanimaron o porque no encontraron lo que buscaban, porque a veces se llega a los pies del Señor es buscando algo y no al Señor. Lo que nosotros debemos buscar es al Señor. Igual cuando vamos a la Eucaristía, vamos es a encontrarnos con su palabra, no a pedir favores, ni a ofrecer que es que yo vengo a misa. No, vamos es a encontrarnos con su palabra, a encontrarnos con ese cuerpo y esa sangre que es Él. Entonces, eso pasa. Muchos no encuentran lo que buscan. Cuando no buscan al Señor, buscan otras cosas, entonces ahí es donde se apartan y quedan en el camino. Pasa con las comunidades, con los grupos de oración, que muchas veces iniciamos con toda la energía de sí, este año sí voy a meterle la ficha a las cosas de Dios, pero va una mitad de año y está uno como que ahí quedado. Entonces es eso, aquí, esa promesa que el Señor nos tiene, que no nos desanimemos, sino que sigamos luchando por seguir teniendo ese encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor es algo parecido a la conversión, que es cada día. No es que hoy ya conocí al Señor y entonces ya me convertí. No, el encuentro con el Señor también es a diario, porque siempre que asistimos a la Eucaristía, cuando estamos en la liturgia, cuando estamos en el grupo de oración, en nuestra oración personal, debemos tener siempre un encuentro con el Señor cada día. Ese encuentro con el Señor no es sucedió un día y ya no, cada día. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que la palabra me habla, cuando yo siento que el Señor se está dirigiendo a mí directamente, ahí estoy teniendo un encuentro personal con el Señor. Entonces, pues el Señor nos hace invitaciones a no nos apartemos de Él, de sus caminos, y que Él sea nuestro único Dios, que no busquemos
Dios es en otro lugar, que no endiosemos nuestras cosas, la vida, el dinero, que no endiosemos nuestro trabajo, que todo es importante, sí, pero lo único que es en realidad, que con lo que en realidad no podríamos vivir, es sin Dios, porque lo del mundo pues es pasajero, lo de Dios permanece siempre. Entonces, como lo decía Nancy, que prioricemos las cosas de Dios y lo demás pues vendrá por añadidura. Dice que los que no cumplamos la palabra del Señor, sus decretos y todo lo que nos decía la palabra, que morirán. Entonces, cuando no conocemos de la palabra, podemos decir, pero ¿cómo así? Yo conozco a Julano de tal que igual se murió, todos nos vamos a morir. Sí, es cierto, todos vamos a morir porque este paso por esta tierra es pasajero, pero nos está hablando de vivir en la vida eterna. Podemos morir mañana y morir y perder nuestra alma, pero si vamos caminando con el Señor, en lo que podamos hacer su voluntad, el Señor nos dará esa vida eterna. Y esa vida que tengamos en la tierra, pues será una vida agradable, será una vida correcta, una vida de la mano de Dios, que es la que nos lleva pues a la salvación. Y nos invita también a la obediencia y a la fidelidad a Dios. ¿Cuánto nos cuesta la obediencia a Dios? ¿Cuánto nos cuesta hacer lo que el Señor nos dice? Y, esa es la idea de caminar con el Señor, ser obedientes y ser fieles a su palabra. Que no es que entonces hoy estamos creyendo en el Señor y entonces mañana nos pasó algo y entonces ya, ay, pero es que sigo yo andando con el Señor y el Señor mire lo que me pasó, permitió que me pasara esto, entonces ya me alejo y ya busco otros dioses, otras cosas afuera. No, que seamos fieles aún cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, porque cuando las cosas no salen cuando nosotros queremos, de alguna manera, pues el Señor está tratando con nosotros, algo debemos aprender o algo hicimos mal y pues estamos, digamos, como pagando las consecuencias, digamos, de nuestras decisiones. Entonces, obediencia y fidelidad a Dios. En el Salmo, nos dice el Salmo, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Una confianza verdadera, una confianza que en realidad yo sienta que si Dios me iluminó para esta decisión o para lo que voy a hacer, en realidad yo sienta esa tranquilidad en mi corazón de que es el Señor el que lo está haciendo. Y, y dice que dichosos los que nos siguen los consejos de los impíos. Muchas veces también tenemos amistades que nos aconsejan hoy en día, por ejemplo, como que todo es normal. Entonces es normal que los niños ya fumen, es normal que un niño de 10 años he visto con el cabello tinturado y uno dice, Dios mío, pero ¿en qué estamos? Entonces eso, no seguir como esos ejemplos, como esos consejos, los malos consejos. Sabemos que el que aconseja no pierde, empecemos por ahí. Y que los consejos, sí es bueno pedir consejo, pero este consejo hay que discernirlo, saber cuándo viene de una persona que tiene la buena intención o buen conocimiento, porque pueden haber personas que tienen buena intención, pero si no hay conocimiento, pues es como un ciego guiando a otro ciego. Entonces, discernir y no pues llevar a cabo los consejos de aquellos que no van por el buen camino. Y por los frutos, pues conoceremos si en realidad estaba bien o estaba mal. Dice, por los frutos los conoceréis. Cuando caminamos rectamente con el Señor, pues el Señor siempre está ahí, siempre nos protege, siempre pues nos va a librar de todo. Acabo de recordar algo que me pasó hace unos días. Yo iba por la avenida Guayacanes y yo no sé, pues yo siempre que salgo le pido al Señor que me cuide, que me protege. Ay, andar en la ciudad, sobre todo en moto, se ha vuelto la locura más grande. Entonces yo siempre la bendición y todo, Señor, aquí voy. Bueno. Pero ese día yo iba ya como en la mitad del camino eh, y yo iba hablando con el Señor. Yo le decía, ay Señor, esta ciudad está loca, mucha moto, todo el mundo va de afán, todos se quieren. Solo le decía, Señor, cuídame, protégeme, permíteme llegar. Pero así como uno está hablando con alguien, yo creo que la gente lo ve a uno y dice, esta señora va hablando sola.
y de pronto sentí un totazo en la moto y yo alcancé a equilibrar la moto. Y me acordé, yo dije, uy, Señor, preciso íbamos hablando los dos, y ahí yo sentí como el Señor me sostuvo, me protegió, porque pues el camión, creo que era un bus, me dio durísimo, pero pues gracias a Dios, pues yo me pude sostener y no me logré caer. Entonces ahí es donde uno dice, el Señor siempre, siempre, cuando nosotros caminamos con Él, vuelvo y les recuerdo. Con esto no estoy diciendo que si yo camino con el Señor, entonces yo voy a estar en una bola de cristal y no me va a pasar nada. No, estoy diciendo que cuando nos acogemos al Señor, Él nos cuida y nos protege, que hay cosas que ya por algo a razón se suceden, eso ya es otra cosa, pero el Señor sí siempre está con nosotros y nuestra confianza puesta siempre en Él. Bueno, en el Evangelio En el Evangelio dice, en aquel tiempo dijo Jesús, ay, si me pasé, no, a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Nos está recordando que Jesús va a ser entregado, que va a ser entregado. Y a veces a nosotros se nos olvida como que, ay, sí, Él se entregó y todo esto, pero no alcanzamos a entender la magnitud de lo que es esa entrega del Señor por nosotros, por ese amor, y dice que resucitará, y resucita por quién, por nosotros, por nuestra salvación. Entonces es eso, como tener esa convicción de que el Hijo de Dios, Dios encarnó a su Hijo por nosotros, pero que en realidad lo vivamos en la carne, que ahora que ya empezamos el tiempo de Cuaresma, que viene la preparación para Semana Santa, que no se nos vuelva como costumbre ver las películas de Semana Santa y entonces vemos la crucifixión de Jesús y entonces lo vemos como una película más. No, es en realidad vivirlo y saber todo lo que Jesús pasó por nosotros, y eso es lo que nos quiere empezar a recordar en este tiempo, que todo lo que Jesús sufrió por nosotros, y nosotros a veces nos duele la cabeza y ya nos echamos a morir. Y Él lo hizo por el bien de todos nosotros. Y nos trae esa buena noticia, y es que Él resucitará, que Él morirá por nosotros, pero que resucitará también para darnos una vida eterna. Y nos invita a que seamos discípulos, pero a veces nos cuesta mucho dejar esos apegos, dejar aquellas cosas que de pronto nos cuesta. Y no porque el Señor nos esté exigiendo, es que para que camine conmigo o la comunidad nos esté diciendo, bueno, si usted quiere entrar a Fuentes de Misericordia, tiene que dejar. No. Cuando uno empieza a conocer del Señor y quiere ser discípulo de Él, uno va dejando esas cosas que sabemos que no están bien ante los ojos de Dios. Nos cuesta porque el apego a las cosas del mundo es bastante fuerte, pero lo podemos hacer. Nos invita a cargar con nuestra cruz. A veces creemos que cargar con aquellas cosas, ay, que nos cuesta mucho y que es que esto es lo que yo tengo que pagar. No, a veces vemos la cruz como algo, como, como un castigo, como algo. A veces no sabemos enfrentar los problemas, las enfermedades. A veces nuestro propio hogar se nos convierte como en ese peso, nuestra familia. A veces los hijos cuando nos dan dolores de cabeza, el trabajo, no, que sepamos llevar todas estas cosas con amor, que sepamos llevar las dificultades con mucha paciencia, que le digamos al Señor que nos ayude a cargar con aquello, pero a veces cogemos y le entregamos las cosas al Señor, pero seguimos, como digo yo, cargando con el bulto al hombro, ¿no? Que sepamos llevar esa cruz con mucho amor, que sepamos llevar la palabra también con mucho amor, no por obligación, ni porque es que es el tiempo de misionar, sino porque en realidad sintamos que ese amor que el Señor entregó por nosotros, nosotros podamos por lo menos devolver un poquito de eso tanto que Dios nos dio. Esta era la partecita que yo les decía que me adelanté, porque pues las dos lecturas, digamos que se encajan ahí, cuando alguien está enfermo, que hace todo para aliviarse. Entonces, a veces yo he escuchado decir que alguien dice, fulano de tal estaba muy enfermo, pero imagínense que fui no sé dónde y se salvó. Entonces, a mí me da como risa, pero pues
¿Se salvó? No sabemos si se salvó, sabemos que se alivió, pero no sabemos si se salvó. Entonces ahí es donde yo voy, que primero hay que buscar la salvación, porque si está de Dios, danos la sanación, Él nos la va a regalar, pero la salvación sí pues la tenemos que buscar nosotros haciendo las cosas pues al derecho. Al derecho es que si estoy muy enfermo, asisto al médico, porque Eclesiástico lo dice, que Dios bendijo a los médicos para que nosotros asistamos a ellos y bendijo pues los medicamentos también. Es así que debemos hacer las cosas. De ahí para allá, los médicos hacen lo que tienen que hacer, nosotros lo que nos corresponde, y si es la voluntad de Dios, pues sanaremos, y si no, pues buscar esa salvación. Eh, Para muchas, bueno, hablando ya de las cosas del mundo, ya al finalizando el Evangelio, Nancy también lo decía sobre, a veces nos desgastamos tanto por tener contento al mundo, a veces nos desgastamos en cosas que por quedar bien con las personas. Ayer hablaba con una hermana por un tema delicado que hay, y entonces yo le decía a ella, ¿a usted qué le interesa lo que los demás digan? A usted lo único que le interesa es quedar bien ante los ojos de Dios, y eso nos pasa. Hoy en día la mayoría de las personas tienen que estar a la moda porque es que la moda es esta. Ahora salieron unas cosas rarísimas que las chicas se hacen, los muchachos se hacen, pero tenemos que estar a la par de los demás porque es que esa es la invitación del mundo, esta es la moda y todo. ¿Y dónde queda ese agrado al Señor? ¿Dónde queda ese tener contento a Dios? Sé que es difícil, sí, pero que nos esforcemos un poco para que no caigamos en el consumismo de que todo lo que hace el mundo, entonces uno pues lo tiene que hacer. Entonces, a la medida que podamos seguir tratando de hacer la voluntad de Dios y entender que un Jesús vino para salvarte a ti y salvarme a mí por amor. Y nosotros, la respuesta de nosotros debe ser el trabajar para hacer su voluntad y llevar su palabra, llevar la buena noticia. Amén, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman, si está por ahí todavía. Gracias, Lucy. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La vida es un comercio permanente. Todos vivimos imbuidos en ese comercio. Para poder trabajar, tenemos que renunciar al descanso. Y renunciamos al descanso para trabajar y para adquirir un dinero. Y luego tenemos que renunciar a ese dinero para comprarnos la comida, para pagar los servicios, el arriendo. Y vuelve y se hace círculo otra vez en el que tenemos que renunciar a algunas cosas para adquirir otras. Renunciar a algunas cosas para disfrutar otras. Es curioso que pareciera que el ser humano creyera que para alcanzar el cielo, que para alcanzar la vida eterna, no hay que renunciar a nada. No hay que hacer ningún tipo de comercio. Y yo hablaría entonces aquí del comercio espiritual, sí. Así como en esta vida, en este mundo, todos, si queremos tener algo, si queremos conseguir algo, si queremos disfrutar de algo, tenemos que renunciar a otras cosas. Lo mismo pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual necesitamos renunciar a algunas cosas para poder gozar de la vida eterna. No es posible gozar de la vida eterna sin renunciar a algo, sin renunciar a algo. O podemos renunciar a nosotros mismos, o podemos renunciar a placeres, o renunciar a pecados, yo no sé. Cada quien tendrá que de pronto evaluar y decir, ¿yo a qué renunciaría? Ahora, no se renuncia a cambio de nada. Se renuncia a cambio de mucho, se renuncia a cambio de todo. En este mundo muchas veces nosotros no valoramos nuestro trabajo o no nos lo valoran. Y de pronto renunciamos a mucho a cambio de muy poco.
Repito, renunciamos a mucho a cambio de muy poco. Entonces encontramos personas que trabajan muchísimo, que se matan día a día trabajando, desde muy temprano hasta muy tarde, pero que ganan muy poquito, ganan demasiado poquito. Y eso mismo, eso se llama pérdida del poder adquisitivo. Eso mismo, se renuncian a mucho para poder luego intercambiarlo por cosas muy pequeñas, por cosas muy poquitas. Habrá otros que, bendito y alabado sea Dios, les ha podido pasar lo contrario, renuncian a muy poco, pero tienen derecho a mucho. Y tal vez yo creo que esto que estoy diciendo, aunque pareciera lógico, no es muy bien entendido. Ejemplo, ¿cuántos años estudiamos en la primaria? Y si hablamos también del año, lo que estudiamos en preescolar, 2, 3 años de preescolar, 5 años de primaria, 6 años de secundaria o bachillerato, 5, 6, 7 años más de universidad. Todo eso es renuncia, todo eso es sacrificio, todo eso es entrega. Pero voy a suponer que una persona X llegó al último semestre de su universidad y no quiso terminar, no se graduó. Casi es como si hubiera desperdiciado todo ese esfuerzo que durante muchos años, ese sacrificio y esa renuncia que sus padres tuvieron, que él o ella tuvo. Y es porque de pronto no entiende de qué se está perdiendo. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Hizo un montón de sacrificios. En estos días, en algunos de los grupos de oración nos contaban una historia que hubo un hombre que subió una montaña, era un gran alpinista. Tomó la decisión de subir a la montaña más alta del mundo. Y efectivamente comenzó a llegar a la montaña. Obviamente tuvo que haber hecho mucha preparación, mucho entrenamiento, comprar muchas cosas y renunciar a muchas otras para poder cumplir la meta de llegar a la cúspide del monte más alto del mundo. Le cogió la noche subiendo la montaña, pero perseveró y perseveró y perseveró. Parece que ya iba muy cerca y se cayó. Quedó colgando de su arnés. Quedó colgando de su arnés, pero pues no se mató. En ese momento no se mató. Y entonces, como todo ser humano, cuando nos viene la crisis, le pidió a Dios: Señor, ayúdame, háblame, ¿yo qué hago? Y él escuchó una voz que le decía: corta la cuerda. Él decía: no, pero ¿cómo? No veo absolutamente nada, no veo nada, nada, ni para arriba ni para abajo, no siento nada, no toco nada. ¿Cómo voy a soltar la cuerda? Debo estar colgando a miles de pies de altura. El hombre tomó la decisión, que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo de la liturgia hoy. El hombre tomó la decisión de no cortar la cuerda. Alcanzó de pronto a llamar, a comunicarse con su equipo de apoyo, con su familia, que se había caído, que estaba colgando una cuerda, que lo fueran a rescatar. Pero el hombre no cortó la cuerda. Al otro día llegaron los rescatistas y lo encontraron colgando a medio metro del piso. Si hubiera cortado, y estaba muerto, congelado, si hubiera cortado la cuerda, si hubiera soltado, si hubiera renunciado, se hubiera salvado. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es que la liturgia de hoy de alguna manera nos está diciendo: tomen decisiones y renuncien y suelten. Pero la pregunta es: ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo creo que la mayoría de nosotros valora el dinero que se gana. Nosotros tratamos de no gastar plata en bobadas, tratamos de que no nos roben el dinero, tratamos de que lo que compremos dure. Procuramos que si nos vamos a comprar, no sé, un pantalón, una camisa, un saco, unos zapatos, dure, sea durable, que nuestra plata no se desperdicie, no se pierda.
Sin embargo, con nuestra vida espiritual hacemos todo lo contrario, o pareciera que hiciéramos todo lo contrario. Por un lado, no queremos renunciar a nada. No queremos renunciar al pecado, no queremos renunciar a la tentación, no queremos renunciar a los odios, no queremos renunciar a la tristeza, a la baja autoestima, no queremos renunciar a la avaricia, a la codicia, al orgullo. O sea, no queremos renunciar a casi nada. Entonces, de lo que yo estoy hablando es que la vida espiritual también tiene una moneda de cambio. La vida espiritual también tiene una moneda de cambio. Tú renuncias a algo, yo renuncio a algo. Y Dios lo que me está diciendo es, yo te voy a dar vida eterna. Yo te voy a dar salvación. Yo te voy a dar un paraíso. Yo te voy a dar el cielo. Pero pareciera que el mundo no lo entendiera. Lo vivimos todos los días. A ver, ¿quién de nosotros coge dinero y va y se compra, no sé, voy a suponer, va a Corabastos y compra una caneca llena de fruta dañada, de desecho, de todo eso? ¿Quién va a comprar eso? Eso es basura, eso no sirve. Va a la bodega y se compra unos plátanos, se compra unas papas, unas yucas, unas frutas que estén sanas y las escoge. Cuida de escogerlas bien, que no vayan a tener puntos negros, que no vayan a estar dañadas, que sean durables, que sea fruta pintona, que no se me vaya a dañar de un día para otro. En la vida normal nos esforzamos por hacer eso. Si vamos a comprar una prenda que no esté rota, que no esté dañada, bueno, excepto los jeans hoy en día que los venden rotos, ¿cierto? Pero por lo general buscamos comprar cosas buenas, de calidad, perdurables. Y en cambio, en lo espiritual, se nos olvida el tema. Se nos olvida, no entendemos qué está pasando. Porque al contrario, en lo espiritual buscamos lo inmediato, lo pasajero, lo que no vale. Entre más barato sea, mucho mejor. Entre menos me cobren, mucho mejor. Si es gratis, mejor. Es de maravilla. Entonces, tenemos que reconfigurar nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar, de cuestionarnos y decir, venga, un momentico. Para las cosas del mundo, yo me esfuerzo, me sacrifico, cuido, administro, evito desperdiciar. Y cuando quiero algo a cambio, quiero lo mejor. Pero en nuestra vida espiritual pareciera que fuera al revés. No me importa salvarme, no me importa que lo que me den perdure o dure mucho o me lleve a la vida eterna. No, deme lo más barato, deme lo más rápido, deme lo más sencillo, deme lo más cómodo, lo que no implique renuncia, lo que no implique entrega, lo que no implique soltar. Entonces yo creo que nos tenemos que revisar, tenemos que examinarnos y decir, venga un momentico, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Yo en dónde estoy poniendo mis ojos? ¿A dónde es que estoy mirando en mi vida espiritual? Y yo creo que si nosotros logramos hacer ese examen de conciencia, las cosas van a cambiar. Y yo no estoy diciendo que ahora hagamos a la inversa, que en lo material y en lo humano, en lo puramente del mundo, compremos lo más barato, consigamos lo más malo, y en la vida espiritual busquemos lo caro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que así como valoramos lo material, valoremos lo espiritual. Así como nos afanamos por invertir. Mire, hoy en día la gente invierte en un carro, invierte en una casa, invierte.
¿Por qué no invertimos en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no invertimos en nuestra salvación? ¿Por qué no invertimos dinero? ¿Por qué no invertimos tiempo? ¿Por qué no invertimos sacrificio? ¿Por qué no invertimos esfuerzo? ¿Por qué no invertimos en nuestra vida espiritual? Si es para salvación y vida eterna. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén, muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por esta invitación que nos haces, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón sea generoso en las cosas de la casa del Padre, que seamos generosos, Señor, para alcanzar esa salvación, Padre amado, que seamos conscientes, Señor, de esa promesa que tú nos regalas, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor, que sigamos cada día creciendo en ti, Señor, y entendiendo lo que tú nos quieres decir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que invertamos más en el reino de Dios y dejemos de invertir en las añadiduras. Amén. Para que, ayudados con la gracia del Espíritu Santo, podamos tomar decisiones, buenas decisiones con propósito. Amén. Amén. Para que nuestro tiempo también sea de buena calidad, para que el tiempo que nosotros disponemos para las cosas del Señor sean también de agrado al Señor ante los ojos de Él. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su bendición, que esta palabra que hoy nos llevamos quede sembrada en nuestro corazón, que la podemos hacer vida en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, muchas gracias. Queremos recordarles la invitación a los grupos presenciales. Recordemos que estos grupos son de formación y misión. En la pantalla aparecen los días, lugares, horarios y un número de WhatsApp donde pueden comunicarse para cualquier información adicional. Y aparece también el link para conectarse a la liturgia y a la oración de intercesión a las 3 de la tarde. También recordarles la invitación al rosario a las 3 de la tarde. Recordemos que cada día es por una intención diferente. Hoy jueves oramos por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. Bienvenidos los que se quieran conectar. También recordarles las ofrendas al NECI 301-521-2161. Recordemos que estas ofrendas son para la evangelización, son para pagar este servicio de MID, para las misiones y para todo lo que requiere llevar la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.